Start with a prayer. Dear God, thank you Querido for another Dios, day at this camp meeting. gracias por otro día de este campestre. It's our intention to find the truth, Nuestra intención es encontrar la verdad. so please help us. Por favor, In ayúdanos. Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. It's two presentations. Tendré dos presentaciones. Louder. These two presentations Estas dos presentaciones will be a continuation of my study on Islam, serán una continuación de mi estudio sobre el Islam which I shared in March. que compartí en marzo. I understand this study Entiendo este estudio. not as a suggestion, Entiendo que este estudio no es una sugerencia. only as a suggestion, Mejor dicho, este estudio para mí es una sugerencia and only as one part of the puzzle. y como siendo una parte del rompecabezas. I would like to discuss the following points. Me gustaría discutir los siguientes puntos. Why should we study about Islam at this point in time? ¿Por qué deberíamos estudiar acerca del Islam en este tiempo? For which waymark is 9/11 a harbinger? ¿Y para cuál hito fue el 11 de septiembre un precursor o presagio? And who is fulfilling the third woe? ¿Y quién es el que cumple el tercer ay? This study should be an exercise Este estudio debería ser un ejercicio of using our method de usar nuestro método to bring different separate stories together. y conseguir traer varias historias diferentes, colocarlas juntas. We will look at Acts 27 and 28, Miraremos a Hechos 27 y 28, at the famous quote 90:11 of Ellen White, también a la cita famosa de Testimonios 9, en la página 11 en Hosea adelante. Litch, and Revelation 9 and Daniel 11. Usaremos Josías Lich, Apocalipsis 9 y Daniel 11. And we'll try to combine it all together. Y intentaremos combinarlo todo. We begin with the harbinger first. Vamos a comenzar con el punto del presagio o el precursor. 9:11 to 13 Testimonios 9, de la was página 11 the en Ellen White adelante, quote that gave us 9/11. es la cita de Elena White que nos dio el 11 de septiembre. Elder Parminder repeated the study in March El anciano Parminder habló de esto en marzo and made clear that this quote y nos contó y dejó claro que esta cita is speaking about the close of probation. está hablando en realidad acerca de 9/11 and 9:11 have the same characteristics. que el 9-11 y Testimonios 9 tienen las mismas características, pero hablan sobre el cierre del puerta de la gracia. Like the number, the city, the buildings. Luego tienen elementos semejantes como aparecen edificios, That's el why it is número. correct to say Por lo tanto, es correcto decir that 9/11 is a harbinger to the close of probation, que el 11 de septiembre es un presagio del cierre de la puerta de la gracia. which means that this is established official understanding of the movement, Este es un entendimiento oficial y establecido en el movimiento and I fully agree with that. y concuerdo 100% con eso. I believe that we will see the third woe, the angry horse, at the close of probation. Creo que veremos al caballo iracundo y el tercer ay en el cierre de la gracia. Sorry. The angry horse at the close of probation. But if I may borrow Elder Parminder's famous phrase, Pero si me permiten pedir prestado o tomar prestado esta frase famosa del anciano Parminder, all we see is not all there is. todo lo que vemos no es todo lo que es. We have to bring different stories together to get the complete picture.
Necesitamos traer varias historias juntas para entender la imagen entera. Only that one Ellen White quote is not enough. Solamente esta cita de Elena White no es suficiente. 9/11 is a waymark that is invented by the movement, El 9/11 es un hito inventado por el movimiento, but Acts 27 is confirming it. pero lo vemos confirmado en Hechos 27. Acts 27 is a completely different story. Hechos 27 es una historia completamente diferente. It's the line of two ships, Es la línea de dos navíos and if we bring both together, y cuando traemos las dos líneas with the juntas, line of Ellen White, junto con la línea de Elena it White, confirms our waymark. confirma nuestro hito. In Acts 27, the closed door is at the Sandelo. En Hechos 27, el cierre de la puerta de la gracia es la The ley line of the dominical. ship ends there. O sea, la línea del navío termina Shipwreck allí. is close of probation. El naufragio es The East el cierre Wind de la puerta de la bites at gracia 9/11. para el barco. The Llega ship el bites viento until the end. oriental el 11 de septiembre y este viento oriental llega hasta el final del navío. It stays until the end. O sea, permanece este viento oriental hasta el final de la historia del navío. 9/11 points to the El 9/11 apunta a la... No sé si se cortó o 9/11 no la estoy points to escuchando. the close of Ok. probation of the ship. Ok, el 9/11 apunta al cierre de la puerta de la gracia del barco. So I would say Así que me gustaría 9/11 is decir also a harbinger to shipwreck. que el 11 de septiembre también es un precursor o presagio para el naufragio del barco. At 9/11, the ship gets very damaged. En el 11 de septiembre este navío fue muy dañado This is a harbinger for the complete destruction at shipwreck. y es simplemente un presagio para la completa destrucción del mismo. So 9/11 is a harbinger for two different close of probations. Por lo tanto, el 11 de septiembre acabará siendo un presagio para dos puertas, dos cierres de puerta diferentes. The third woe is a scourge to the army of Rome. El tercer ay es un castigo a los ejércitos de Roma. Um, sorry, I got lost. And the army of Rome is the institution of the USA in the first place. Y la institución de los Estados Unidos es ese ejército de Roma. The punishment for the the army of Rome is the institution of the USA. Los ejércitos de Roma son la institución de Estados Unidos. The punishment for the institution Este castigo, que es a la institución, comes at the Sandelo waymark. llega en el decreto At dominical, shipwreck. que sería naufragio. The ship doesn't cease to exist at the Sandelo, El navío no es que deja de existir a partir de la ley dominical, but it doesn't function as a ship anymore. pero no funciona como un barco nunca más. Democracy and equality are destroyed, La democracia y la igualdad son destruidas, while they are still pretending to be a democracy. mientras todavía pretenden ser una democracia. This is the sin of the institution, right? Este es el castigo de la institución, ¿no? On the line of the ship, En la línea del navío, the scourge is directly connected to the sin. este castigo está directamente relacionado con el pecado de la institución. The waymarks are points and periods. Todos los hitos son puntos, pero también periodos. So I believe we should consider the whole year as waymark. Por lo tanto, creo que deberíamos considerar los años enteros como siendo hitos. 2001 needs to be considered as a whole year.
2001 tiene que ser considerado como el año en su totalidad, and also the Sunday law. pero también el año de la ley dominical. On the line of the 144,000, En la línea de los 144.000 the individuals will receive the loud cry after the Sunday law. individuos recibirán el fuerte pregón después de la ley dominical. Salvation closes at Daniel 12:1. El cierre de la gracia de estas personas se terminará en Daniel Then 12:1. Ellen White's quote 90:11 will be fulfilled. Y luego la cita de Elena White del Testimonios 9 es cuando se cumplirá en ese cierre de la puerta. The beautiful mansions and the high buildings will be destroyed. Y serán destruidos esos hermosos y altos edificios. Ellen White tells us Nos dice Elena the White reason for the destruction. que la razón para la destrucción, I will not read the whole quote. no leeré la cita entera, The reason is because they got rich pero la razón era porque se enriquecieran through exaction and through grinding down the poor, mediante la explotación de los pobres by unjust deals and fraudulent acts. y usando tratos injustos y estrategias This is the fraudulentas. reason why God will send the punishment. Esta será la razón por la que Dios envía el castigo. They exploit others, Explotaron a otros, live on costs of the weaker parts of the society, vivieron a costa de otras partes de la sociedad, they don't stand up for equality, no defienden la igualdad and prioritize their freedom over equality. y siempre priorizan su propia igualdad a la They del choose resto. patriarchy Escogen el patriarcado instead of equality and democracy. en vez de la igualdad y la democracia. This is their sin. Este será el pecado And that's why God will stretch out his hand y por eso Dios estirará su brazo o su and mano destruction comes. y vendrá destrucción. If we make an application of that quote, Entonces, si hacemos una aplicación de esta this is cita, also the sin of the institution. este de aquí será también el pecado de la institución. For the institution, we have the line of the ships. En las instituciones, para las instituciones And nosotros for the tenemos Hechos individuals, 27, we have the line of the 144,000. pero para individuos tenemos la línea de los 144.000. The Euroclydon was damaging the ship. El Euroclidón es el que dañó el barco It stayed until shipwreck y se mantuvo esta tormenta hasta el naufragio and determined the course of the ship. y acabó determinando también el curso que tomó el barco, esta tormenta. At 9/11, En, 9, Paul no, knew, en el 9/11, knew that shipwreck Pablo, is inevitable. Pablo sabía en el 9/11 que el naufragio sería inevitable. It was the harbinger to the end. Fue un presagio del fin. This quote is from Ellen White, Life of Paul. Ahora leeremos una cita del libro La vida de Pablo, de Elena White. She's speaking about when the east wind came. Aquí ella habla sobre cuando llega She uses the words la tormenta, el viento oriental, y merciless fury usa las palabras fuerza sin misericordia o furia sin from the misericordia. first moment the condition was hopeless. Dice cosas como, desde el primer momento, la The blow situación de was ellos sudden fue desesperada y también dice que el golpe and it fue left the ship to the mercy of the tempest. que el golpe fue repentino y que la tempestad y que el barco quedó a merced de la Consider the tempestad. language. Quiero que consideren este lenguaje que These are ella all usa. harbingers for shipwreck. Todos estos son presagios del In the naufragio. first moment, it was clear. Así que desde el primer momento esto queda claro de que era presagio. I know we need more witnesses Sé que necesitamos más in order testigos to establish a thing. para establecer algo.
So I want to bring another line into this. Así que me gustaría traer otra línea. Someone from the movement shared with me another line. Alguien del movimiento me compartió una línea And I believe this is another witness y creo que es otro testigo that the east wind will be seen at the Sunday Law Waymark. de que veremos al viento oriental en la ley dominical. I think our rule is twofold, Creo que nuestra regla es doble, bringing different stories together, traer diferentes historias juntas, but also bringing different people and their studies together pero también traer diferentes personas y sus estudios, in order to complement each other. y así complementarnos unos a los Elder otros. Parminder told us yesterday La anciana Parminda nos decía ayer that it is more persons that define the truth for this movement. que hay más personas que también definen las verdades para el movimiento. So we will look at this other line now. Así que veamos esta otra línea. It's another line of a ship, Es otra línea de un barco también, and we find that in Acts 27. y encontramos esto en Hechos 27. Paul, after shipwreck, Después del naufragio, Paul is traveling with a third ship Pablo entra en un tercer barco in order to go to Rome finally. para poder finalmente llegar a Roma. You see the route of this third ship here on the bottom. La ruta de este tercer barco la pueden ver aquí, This was another ship from Alexandria. y es de hecho un otro barco desde Alejandría, en la parte de abajo, en Paul blanco. had to stay on Melita during the winter season after shipwreck. Después del naufragio, durante el invierno, Pablo se quedó en Melita o Malta, And also the ship that started in Alexandria pero también un barco que había salido de had to Alejandría stop in Melita over winter. paró en Malta para el invierno también. On this island, Paul went onto the ship. Y es en esta isla, Malta, donde Pablo entró en este tercer barco. We read this passage now. Leamos entonces el siguiente pasaje. Acts 27, 11 to 14. Hechos 28, del 11 al 14. In the notes. Oh yeah, 28, sorry. Yes. Hechos 28, del 11 al 14. And after 3 months, we departed in a ship of Alexandria, which had wintered in the isle, whose sign was Castor and Pollux. Y pasados 3 meses partimos en una nave de Alejandría que había invernado en la isla, cuya insignia era Castor y Pollux. And landing at Syracuse, we tarried there 3 days. Y llegados a Siracusa, permanecimos allí o tardamos allí And 3 días. And from thence we fetched a compass and came to Rhegium. And Y de allí, costeando, llegamos a after Regio. one day, the south wind blew, and we came the next day to Puteoli. Y al día siguiente, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a We Puteoli, found brethren and were desired to tarry with them 7 days, and so we went toward Rome. donde hallamos hermanos y nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y así fuimos hacia Roma. As this was another ship, Entonces, como este es un otro barco this diferente, is another line for the constitution. esta es otra línea de la institución. From Alexandria to Puteoli, De Alejandría a Puteoli, this was the route of the ship esta es la ruta del barco in order to bring wheat from Egypt to Rome. para llevar trigo de Egipto a Roma. In Puteoli, the ship ends, En Puteoli termina el viaje de este barco and from there they have to go by land to Rome. y de ahí, de Puteoli, tienen que ir ya por tierra hasta Roma. Let's draw a line of this ship of Alexandria. Así que hagamos la línea de este otro navío que sale de Alejandría. The ship starts in Alexandria, El navío comienza en Alejandría
And Elder Tess had already laid out Y ya la anciana Tess nos ha colocado, nos that ha dicho Alexandria is 1798, que Alejandría es the 1798, beginning of the institutions. el comienzo de las instituciones. The second waymark El segundo hito is the island of Melita. es la isla de Melita o Malta. Melita means honey. Malta significa miel. Honey is the little book Miel es el librito opened at the time of the end in 1989. que se abrió en el tiempo del fin de 1989. The next waymark El siguiente hito is Syracuse. fue Siracusa. At this waymark they tarried. Es en este hito donde dice que ellos tardaron, esperaron. Tarrying marks 2001 and 9/11. Este esperar o tardar es un símbolo para el 9/11 o 2001. The meaning of the name Syracuse El significado de esta palabra is Siracusa swamp, es pantano. and the city lays at the river mouth. Y esta The cita city queda, lays at the river mouth, at the esta, beginning ci- of a river, esta ciudad queda al inicio de un río, en el comienzo de un río, or rather at the river mouth of two rivers. mejor dicho, esta ciudad está situada en el comienzo de dos ríos. Yes. Syracuse is on the island of Sicily Siracusa es un lugar que queda en la isla de Sicilia and is next to the volcano Etna. y queda justo al lado del volcán Etna. We will check later what these symbols mean. Y luego veremos un poco qué pueden significar estos símbolos. The next waymark is Regium. El siguiente hito es Regium o There they fetched a Regio. compass. En Regio es donde ellos costearon. Compass? They took a compass. We suggest that this is 2021. Aquí queremos sugerir que Regio es 2021. In 2021, En 2021, on the other ship, en el otro barco, en el they anterior, dropped the fathoms es donde ellos habían calculado las brazas to measure the distance. para medir la distancia. And there they received the 2520, Y ahí es donde sacamos los 2520, which gave them the time left for the institution. que les dio cuánto tiempo quedaba para el final de la institución. These 2520 Este are 2520 not for the movement, no es but sobre for el the movimiento, institution. es sobre la institución, no es del movimiento, The sino de la compass institución. has Se cortó, it's a disculpe. tool for guidance. Ok, el compás o la brújula es una Regium means herramienta breach or crack. para guiarse. Regio significa On the brecha other ship, o quebradura. En el barco anterior, 2021 is when they almost shipwrecked. 2021 es el año en que casi sufrieron un naufragio en el navío anterior, But they cast the 4 anchors instead. pero lanzaron 4 anclas antes de naufragar. I think Creo that this is the breach que esta palabra brecha that the institution received on January 6th. es el tipo de quiebra o rajadura que sufrió la I institución believe en that el 6 de enero. 2021 Creo que 2021 is the crack es esta grieta that the institution received on January 6th, sorry. que la institución recibió el 6 de enero del 2021. The storm of the Capitol Este disturbio que hubo en el Capitolio was a prophetic event for the institution of the USA. fue un evento profético para la institución de los Estados Unidos. The first cracks on democracy. Estas primeras grietas en la democracia. The certification
Luego, la Austria's certificación legitimately elected president del presidente legítimamente electo was almost overturned. fue casi destruida, pasada por alto esta The certificación. ship received the Capitol received literal breaches. El Capitolio recibió grietas literales The cuando entraron, institution received spiritual breaches. pero la institución recibió o sufrió grietas Something in espirituales. 2021 Entonces, algo en 2021 must have happened that almost brought shipwreck. debió haber pasado en 2021 que casi causó un naufragio. I believe it's Y creo que es el 6 de enero. Acts 27:29 says, Y luego en eh, Hechos then 27, assuming lest 29, we should have fallen upon rocks, they cast Hechos, 20 four anchors out of the stern and wished for the day. en Hechos 27, 29 dice, entonces, temiendo que cayéramos sobre rocas, echaron 4 anclas desde la popa y esperamos al día, a que se hiciera de día. So if they had not dropped the four anchors in that moment, Si el barco no hubiese lanzado las anclas en aquel momento, the ship would have been ended. ahí se hubiese acabado el barco. It would have been shipwreck at that point. Hubiese acontecido el naufragio en este punto. We continue in Acts 27. Continuando con Hechos And after 28. the south wind blew. Después de un día sopló el viento del sur. Esto es Hechos 28, 13. In the line of the other ship, En la línea del navío anterior we had the de- south wind at 1989. teníamos un viento del sur, pero era a partir de 1989. Here we have it at 2021. Pero aquí se nos muestra un viento del sur, es a partir 19 del 2021. is the beginning of the fall of the Soviet Union. En 1989 fue el inicio de la caída de la Unión Soviética. 2021 En is the 2021 beginning of the fall of Russia. es también el inicio de la caída de Rusia. And we saw the south wind in 2021. Y nosotros vimos el viento del sur en 2021. So as disciples of Paul, Así que como discípulos de Pablo, we know the rules of nature, conocemos las reglas de la naturaleza, the repeating pattern. conocemos los patrones repetitivos. We don't need any more information No necesitamos más información in order to know para saber that when the south wind blows, de que cuando sopla el viento del sur, the east wind will come at the next waymark. el viento oriental vendrá en el próximo hito. Even though the east wind is not mentioned here in this passage, Aunque no se nos menciona en este pasaje de capítulo we just 28 el know viento because we oriental, know the rule. simplemente sabemos que vendría porque conocemos la regla The después del viento next del sur. waymark is Puteoli. Luego tenemos el siguiente hito, que fue la ciudad de Puteoli. Puteoli is a city in Italy Puteoli es una in ciudad the en Bay of Italia Naples. que queda en la bahía de Nápoles. It's the harbor that they used to bring grain to Rome. Es el puerto que se usaba para traer el grano de Egipto, para llevarlo a Roma después, perdón. The ship ends there. Es ahí donde paran estos barcos. The ship ends. Y ahí para este barco. It's the final waymark of the ship. Es el hito final del navío. So we would place Puteoli at the Sunday law waymark. Así que colocaremos Puteoli como siendo el hito de la Today, ley dominical, porque ahí Puteoli is para. called Puzzuoli, Hoy día, Puteoli se llama Puccioli. and here's a picture of Puzzuoli. Esta es una foto de Puccioli. It's a picture of the place Puzzuoli. Es una foto de ese lugar llamado Puccioli. What does the name of this place mean? ¿Qué significa el nombre de este lugar? Puzzuoli means sulfurous springs. Significa fuente sulfurosa.
It's exactly what we see on this picture here. o azufre. Es exactamente lo que estamos viendo en esta foto, la fuente sulfurosa. Why are there sulfurous springs? ¿Por qué Because hay the city is fuentes de located near the sulfuro aquí? volcano Vesuvius. Porque esta ciudad queda cerca del The volcán volcano is still Vesubio, active. del volcán Vesubio. Es un volcán que In todavía está activo, Puteoli, the sulfur y comes still Puteoli, out el sulfuro o as azufre smoke sale from the magma en forma de from humo beneath por causa del and magma inside the earth. que queda profundo, en lo profundo de la tierra. Why would the Bible give us sulfurous springs as a symbol Porque es que la Biblia nos estará dando for el the Sunday símbolo de Waymark? fuente sulfurosa o de azufre. ¿Por qué It nos has dará to este with símbolo para something. el hito de la ley dominical? Tiene que We significar algo. find sulfur in the King James Bible Encontramos sulfuro en under la the Biblia antique King word James, brimstone. de la palabra antigua llamada brimstone, que es azufre. It's basically a synonym. Son prácticamente The sinónimos, el word brimstone y el brimstone or sulfuro, sulfur, azufre. Así que había azufre o hay we can azufre. say sulfur, is found in Podemos several hacer simplemente places in the sulfuro. Bible. Entonces, azufre, sulfuro es encontrado en varios lugares en la Biblia, de hecho. And is connected with fire and judgment. Y siempre está conectado con fuego y juicio. Brimstone or sulfur was casted on Sodom and Gomorrah, for example. Piedras de azufre, por ejemplo, fueron lanzadas sobre It Sodoma y occurs Gomorra. in connection with the final judgment of God, Y which acontece means en after the respuesta a un great juicio tribulation final period. de Dios. Es decir, son cosas, son But juicios que let's acontecen por causa del read cierre de la puerta de la Revelation gracia o 9, después. Vamos a 17 to leer 18. Apocalipsis 9, And del thus I 17 al saw the 18. horses in the vision, and them that sat on them, having Y breastplates of fire and of jacinth and brimstone. And the heads of the horses were y as the as heads of lions, and out of their mouth issued fire and smoke and brimstone. 17, y así vi los caballos en la visión, y los que estaban sentados sobre ellos, teniendo corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y sus bocas salía fuego, humo y azufre. By these three was the third part of man killed, by the fire and by the smoke and by the brimstone, which issued out of their mouths. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego y por el humo y por el azufre que This is salía de sus clearly a bocas. symbol for Islam here. Aquí estamos hablando de un símbolo The claro del second one Islam. Esto for the fue Ottoman algo, Empire. estos versículos están hablando del For segundo us, ay del Imperio Otomano. the Para second woe is nosotros, a parable for the third woe. el segundo ay es una parábola del tercero We are not o del tercer ay. looking for the literal Ottoman Empire, No estamos buscando al Imperio Otomano literal, but for the spiritual one. sino estamos buscando al espiritual. So if we have brimstone at the Sanelo Waymark, Así que si tenemos azufre en el which hito de la ley Ezekiel dominical, 8 gives us, que es lo que el capítulo 28 nos está this dando, means esto significa we entonces will see the third woe at this Waymark. que podremos ver el tercer ay en este hito también. Not on the day, No en el día de la ley but in the dominical, year of this Waymark. pero en el año de la ley It must dominical. be in connection to the Sandelo Waymark. Tiene que estar en conexión con el hito de la ley dominical. Brimstone is connected to judgment. Azufre es algo que está conectado con un It's a juicio. scourge against the institution Es un castigo a la institución for their sin destroying democracy and equality. por el pecado de haber destruido la democracia y la igualdad. I have suggested in my presentations in March He sugerido en mis presentaciones de marzo al inicio del año that the spiritual Ottoman Empire
de que el Imperio Otomano espiritual is fulfilled by the so-called Caliphate of the Islamic State. lo cumple el Estado Islámico, el califato del Estado Islámico, Caliphate of the Islamic State, ISIS, o sea, ISIS, el califato del Estado, which is a spiritual empire que es un imperio espiritual not based upon territories, que no está basado en territorio, but worldwide. sino que es mundial. Um, Wikipedia says Wikipedia their dice aim is que el objetivo de to estos defeat the armies of Rome. destruir los ejércitos de Roma, That's literally what they are saying. vencer los ejércitos de Roma. Eso es literalmente lo que It dicen. means nothing else No significa otra than cosa to be que the scourge for the armies of Rome. ser el castigo de los ejércitos de Roma. When sulfur was mentioned in the second woe, Cuando se menciona al azufre en el segundo ay que leímos, and when it literally was used in their warfare, y cuando de manera también literal usaron azufre en sus guerras, it must be a symbol for the third woe as well. tiene que entonces ser un símbolo del tercer ay. Uriah Smith writes on these verses, Urias Smith dice respecto a estos versículos de Apocalipsis the 17 y smoke 18, out of the horse's mouth was the smoke of the firearms. el humo de la boca de los caballos era el humo de las armas de fuego. The gunpowder was a recent invention, La pólvora fue un invento reciente en aquella a época, mixture of saltpeter, sulfur, and charcoal. una mezcla de salitre, azufre y carbón. These verses express the deadly effect of the new mode of warfare introduced. Estos versículos expresan el efecto mortal del nuevo modo de guerra introducido. It, it was by means of these agents, gunpowder, firearm, and cannon, that the Constantinople, the Eastern Rome, was finally overcome and given into the hands of the Turks, the Ottoman Empire. Fue mediante estos agentes, pólvora, armas de fuego, cañón, que Constantinopla fue finalmente vencida y entregada en manos de los turcos, o sea, los otomanos. Only because of the new invented artillery, Así que fue simplemente por este nuevo modo de artillería, gunpowder made of sulfur and other things, esta pólvora que está hecha de azufre y otras cosas, the Ottomans were able to overcome que consiguieron los otomanos vencer the Roman Empire and conquer Constantinople. al imperio romano y conquistar Constantinopla. Rome was completely scorched. Roma fue totalmente castigada. So sulfur is an important substance Así que el sulfuro o azufre in connection to the scourge against literal Rome. es un elemento importante del proceso de castigo a Roma. This new mode of warfare Este nuevo modo de guerra was key for the success of the second woe. fue clave para el éxito del segundo ay. Same for the third woe. Lo mismo para el tercer ay, Literal to spiritual. de literal a espiritual. What is the new mode of warfare of our age? ¿Cuál es el nuevo modo de guerra de nuestra época? It's information warfare. Es información, It began in 1996 que comenzó en with 1996 Al Jazeera TV, con la televisión Al Jazeera, then YouTube, luego YouTube and other social medias like Facebook, Telegram, and TikTok. y otras redes sociales como TikTok, Telegram, etcétera. Without that mode of warfare, Sin este nuevo modo de guerra, jihadism would have never had the chance el yihadismo jamás hubiese tenido el to chance spread their dangerous doctrines de esparcir sus doctrinas peligrosas around the world alrededor del and mundo become a movement of success. y convertirse en un movimiento de éxito. What happens in the virtual world Lo que ha pasado en el mundo virtual of the internet del Internet is transferred to the real world
las cosas que pasan en el mundo virtual se and transfieren al vice mundo versa. real y viceversa. So basically, Básicamente, Puteoli and sulfur puteoli y azufre is a hint to the method of warfare. es una pista del nuevo modo de guerra. Brimstone comes from the volcano, Así que bueno, el azufre que viene del volcán from the magma, from the bottomless pit. viene del magma que está en el abismo. Magma is 100 kilometers under the surface of the Earth. El magma se encuentra a unos 100 kilómetros abajo de la superficie terrestre We have the bottomless pit in several contexts. y este punto del abismo lo conseguimos en muchos puntos diferentes, en diferentes Satan lugares. is the angel of the bottomless pit. Satanás, por ejemplo, es el ángel del abismo. Revelation 9:11. Eso lo vemos en Apocalipsis 9:11. You can check the Greek word for Apollyon, Pueden buscar el significado de las palabras Apolión, and it means Satan. significa Satanás. We read Revelation 9, verse 2. Vamos a leer Apocalipsis 9:2. And he opened the bottomless pit, and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace, and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. Y él abrió el pozo del abismo y subió el humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por causa del humo del pozo. If we compare and contrast, Si comparamos y we see contrastamos, that fire and brimstone vemos que el fuego y el is azufre cast also out of heaven, también es algo que cae del cielo. which means not only from beneath, Así que sabemos que no solamente de abajo but also from above. sale el azufre, pero también puede caer de arriba. Genesis 19, verse 24. En Génesis 19:24, The Lord rained upon Sodom and Gomorrah brimstone entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre and fire from the Lord out of heaven. y fuego del Señor desde el cielo. In Isaiah 30, verse 33, Isaías 30:33. the breath of the Lord is like the breath of the Lord is like a stream of brimstone. El aliento del Señor es como aliento So we de have azufre. brimstone out of the mouth of the horses. Así que tenemos que el azufre sale de la cabeza de And los also out of caballos, the mouth of God. de la boca de los caballos, pero también el azufre sale de la I boca hope del you see Señor. Isaías 30:33. how Satan is copying God in detail. Creo que pueden ver aquí cómo Satanás copia a Dios en Not detalle. only with the papacy, No solamente con el papado but copia also a with Dios, Islam. también lo copia con Islam, con el Islam. Psalm 104:32. Salmo 104, He looketh on 32. the earth and it trembleth. He toucheth the hills and they smoke. Miró hacia la tierra y temblaba. This Tocó gives las an association montañas y for salió volcanoes, humo. right? Esto aquí es una asociación clara a Trembling earth and volcanes, smoking hills. de estas tierras que tiemblan y montañas que escupen humo. So it's of course all symbolically meant. Obviamente todo esto es algo simbólico. It's no prophecy of a volcano eruption. No hay ninguna profecía aquí de un volcán que va a hacer erupción. At the Sanilo waymark, En el hito de la ley we dominical, have the symbol of Puteoli, lo que estamos teniendo es el símbolo de Puteoli, the sulfur springs. que es o las fuentes The city sulfurosas o de next to the azufre, volcano, porque es una ciudad que queda al lado de un volcán, which is judgment and scourge for the institution. que significa juicio y castigo a la If institución. 9/11 Si el 11 de septiembre is a harbinger to the Sunday law, es un presagio de la ley dominical, then we have to see these symbols at 9/11 as well.
Así que tendremos que encontrar estos símbolos todos también en el 911. The waymark of 9/11, En el hito del there is the 911 city of Syracuse. está la ciudad de Siracusa. That city is close to the second famous active volcano, Esta ciudad está al lado del segundo volcán famoso, um, the second famous active volcano of Italy, el segundo famoso volcán activo de Italia, the Etna. Etna. This picture here is showing the Etna. Esta es una foto de Etna. In Syracuse, En Siracusa, Paul tarried 3 days. Pablo tardó o esperó 3 días. In Puteoli, En Puteoli, Paul tarried 7 days. Pablo tardó 7 días. So at both waymarks, he tarries. En ambos hitos, Pablo tarda o Both demora. waymarks are connected to a volcano. Ambos hitos están conectados con volcanes. Syracuse is the city at 2 rivers. Siracusa es la ciudad que queda a la boca de 2 ríos. In Acts 27, En Hechos 27, we have at the Sunday Law waymark tenemos que en el hito de la ley two dominical seas that meet. hay 2 aguas que se encuentran en el naufragio. So we have several connections between these two waymarks. Hay muchas conexiones entre estos dos hitos, 9:11 y ley dominical. Same characteristics. Mismas características. We have another symbol, another witness, Tenemos otro símbolo, otro testigo para esto, the east wind. el viento oriental. We see the south wind in 2021. Aquí claramente se ve el viento del sur en And we 2021 know by law of nature y sabemos que por la ley de la naturaleza, that the east wind comes shortly after. el viento oriental tiene que venir después del viento del sur. For me, that would be enough witness Para mí esto ya es testimonio that suficiente, Jesus is so good, pero Jesús es tan bueno he gives us another one. que nos da otro. Luke 12, 54 to 56. Lucas 12, 54 al 56. The headline of the King James Version is Interpreting the Time. Y el título que le da la Biblia King James es And Interpretando el he, tiempo. Jesus, said also to the people, when ye see a cloud rise out of the west, straightway ye say, there cometh a shower, and so it is. Y también decía a la gente, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, va a llover, y así sucede. El poniente sería And when ye see the south wind blow, ye el say, occidente. there will be heat, and it cometh to pass. 55. Y cuando veis soplar el viento del sur, decís, habrá calor, y Ye sucede. hypocrites, ye can discern the face of the sky and of the earth, but how is it that ye do not discern this time? Hipócritas, ¿sabéis discernir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no discernís este tiempo? That means Esto significa, if we don't want to be amongst the hypocrites, si no queremos estar entre los hipócritas, we have to be able to understand the signs. tenemos que ser capaces de entender las señales. In fact, De hecho, even the hypocrites understood incluso los hipócritas entendían what comes after the south wind. qué es lo que viene después del viento del sur. There will be heat, and it cometh to pass. Como dice Jesús, habrá calor y sucede en el 55. What is the heat? ¿Qué es esta palabra calor que dice Jesús? We should able to answer that straight away Deberíamos ser capaces de responder esto inmediatamente, because we know what comes after the south wind. porque todos sabemos que viene después del viento del sur. But in case we are doubting, Pero en caso de que dudemos, we can look at the Greek word for heat, podemos ver a la palabra griega de calor que usa and it Jesús, means y en realidad esta palabra euros, significa a very dry, hot east wind, scorching and drying up everything. eurus,
un viento muy seco y caliente, abrasador, y que seca todo a su paso. So I understand Luke 12, 54 to Viento 56 oriental también dice. Así que yo entiendo que Lucas 54 al 56 as a warning to us es una not advertencia to a be nosotros hypocrite, de no ser hipócritas, but to understand the signs of the times. pero que And entendamos Luke las was señales de los there with tiempos. Paul on the ship, Lucas es alguien que también estuvo con Pablo en el so he barco, really knows what he's talking about. así que él sabe de lo que está hablando. He perfectly knows Él sabe that perfectamente after the south wind, the east wind comes. que después del viento del sur viene el viento oriental. That means Esto significa, we know that when we see the south wind at the waymark of Regium, sabemos que cuando vemos el viento del sur en el hito de Regio, en Hechos 28, the south wind at, at Regium, el viento del sur en Regio, um, we know we see the east wind at the Sunday law. sabemos que tendremos que ver el viento oriental en la ley dominical. We come to the end of this presentation now. Hemos llegado al final de la primera presentación. In this study, En este estudio, we have tried to put different separate stories together hemos intentado colocar diferentes historias juntas to establish a thesis. para establecer una tesis. My thesis is Mi tesis es, we will see the third row at the Sunday law waymark. veremos el tercer ay en el hito de la ley dominical. 9/11 is a harbinger to the close of probation El 9/11 es un presagio para el cierre de la puerta de la gracia on the line of the 144,000, en la línea de los 144.000, but also for shipwreck pero también para el naufragio on the line of the institution, en la línea de las instituciones, which is the Sunday law. que es la ley dominical. The different lines of the three ships Las tres líneas diferentes de estos tres barcos and Ellen White's quote of 90:11 to 13 y la cita de Elena White del Testimonios 9 del 11 en adelante, combined combinadas, give us different layers to our picture. nos dan diferentes capas para nuestra historia, para nuestra On this imagen. slide, you see the different lines combined. En esta imagen que tengo pueden ver todas las líneas combinadas. The big line of Ellen White, La línea grande, la de Elena the White line of the arriba, 144,000 of the movement, la nuestra, que es la del movimiento de and the segundo, three lines of the institutions, y las tres líneas de las instituciones, Acts 27 and 28. que son Hechos 27 y All 28. lines are confirming each other Cada línea se confirma a sí misma and bringing additional information to each other. y traen información adicional a cada una. For a better overview, Para una, para un repaso mejor, we might merge these lines into one single line. podríamos mergear, sí, And it would juntar look estas like this. líneas y serían más o menos así, se vería más What o I menos wanted así. to prove in this study Lo que yo quería probar en este estudio is that 9/11 is pointing to both close of probations. es que el 11 de septiembre apunta a dos tipos, a dos diferentes cierres de puerta de gracia. Brimstone and volcano El azufre y el volcán are symbols for the scourge and judgment, sí son símbolos de castigo y juicio, and we see these not only after close of probation, y estos símbolos los vemos no solo después del cierre de la puerta de la but gracia, also at the Sunday law. sino también en la ley dominical. And we saw it at 9/11. Y también los vimos en el 11 de septiembre. We also saw that the law of nature shows south wind and then east wind. También vimos que la ley de la naturaleza nos habla del viento del sur, que viene seguido por el And we oriental. have two south winds and two east winds. Entonces tenemos dos vientos del sur y dos vientos First orientales. south wind is the Soviet Union, El primer viento del sur es el de las
Unión And the Soviética. second south wind is Russia. Y el segundo viento del sur es Rusia. Based on all of these arguments, Basándonos en todos estos tres the east wind argumentos, should be seen in the year of the Sunday Law Waymark, el viento oriental lo deberíamos ver en el hito de la ley dominical, in connection with hurting the armies of Rome. en conexión con este castigo, esta herida que se le hace a los ejércitos de Roma. In my next presentation, En mi próxima presentación we will add further stories to this line, añadiremos otras historias a esta línea que tengo aquí, including Daniel 11 incluyendo Daniel 11 and the original intent of Josiah Litch. y la intención original de Josías Lich. Let's close with prayer. Cerremos con una oración. Dear God, thank Dios, you that we could look into your word. gracias porque pudimos estudiar tu palabra. Help us when we continue to think about these things. Ayúdanos al pensar en todas estas cosas. Help us to discern between truth and error Ayúdanos a discernir entre verdad y error. and continue to bless us Y continúa during bendiciéndonos the remaining hours of this day. durante las horas que quedan de este día. In Jesus' name we thank you. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amen. Amén.